En diversos tipos celulares se han observado mediante el inmunomarcaje que las mitocondrias muestran una distribución similar a la de los microtúbulos, por lo que ambos orgánulos podrían estar relacionados. Las mitocondrias presentan una doble membrana, externa e interna, cada una de unos 7 nanómetros de espesor. La fijación se hace con glutaraldehído para formaldehído. La estructura parece trilaminar, como en las demás membranas citoplasmáticas. Entre ambas membranas hay un espacio de unos 8 nanómetros. La membrana interna presenta invaginaciones hacia el interior, que constituyen los tabiques denominados crestas. Las mitocondrias contienen las enzimas del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, así como los componentes de la cadena transportadora de electrones. De ahí su importancia metabólica, tanto en la oxidación de los glucósidos como en la de lípidos, que lleva a cabo la producción de ATP, fuente de energía para la célula. Por eso su tamaño, número y forma son muy variables, de acuerdo con las necesidades de cada tipo celular. El número de crestas es muy variable, normalmente está relacionado directamente con las necesidades de producción de energía en la célula. Así las crestas son muy numerosas en el músculo y escasas en el hígado. Las crestas se orientan preferentemente en el sentido perpendicular al eje longitudinal de la mitocondria, pero en algunas células la orientación es diferente. Existen notables diferencias entre la composición de la membrana interna y la membrana externa. La membrana externa tiene un 60% de proteínas y un 40% de lípidos, y es más semejante al retículo endoplásmico que la interna. Entre las proteínas se encuentran transportadoras de electrones, enzimas oxidativas, enzimas que intervienen en la degradación oxidativa de lípidos y múltiples copias de una proteína denominada porina, que forma grandes canales acuosos que atraviesan la membrana y son permeables moléculas menores a 10 kilodaltons. Es más semejante a la de las bacterias y laminillas internas de los cloroplastos, y en su vida media es de unos 12.6 días. Carece de colesterol y contiene fosfatiliglicerol y cardiolipina en mucha mayor porción de la membrana externa. El alto contenido de cardiolipina la hace impermeable a los iones y a las sacarosas. Es más densa que la externa y posee muchas proteínas, entre las que se encuentran el complejo para la inserción de las proteínas sintetizadas en el citosol. Los peroxisomas son orgánulos delimitados por membrana que contienen enzimas oxidativas. Están especializados en llevar a cabo reacciones que utilizan el oxígeno molecular generando peróxido de hidrógeno, que por su agente oxidante muy tóxico es utilizado a continuación por las catalasas para realizar reacciones oxidativas. El peroxisoma es una organela celular que está presente en todos los tejidos excepto en el eritrocito maduro. Es particularmente prominente en el hígado, con un diámetro promedio de aproximadamente 500 nanómetros, rodeados por una membrana simple. Los peroxisomas cerebrales son más pequeños, con un diámetro promedio de 140 nanómetros. Los peroxisomas contienen una matriz más o menos finamente granulada, en la que se encuentran una masa llamativamente densa denominada nucleoide. Este tiene una estructura muy regular semejante a un cristal con aspecto muy variable. Muestra un contenido de peroxidasa, catalasa y uratoxidasa, es decir, enzimas totalmente diferentes de las que se encuentran en los lisosomas. Dos enzimas son típicas de este orgánulo, la catalasa y el uratooxidasa. Las principales funciones de las peroxisomas son, en primer lugar, llevan a cabo reacciones oxidativas de degradación de ácidos grasos y aminoácidos. Estas reacciones no proporcionan a la célula energía útil en forma de ATP, pero producen calor que en ocasiones tiene importancia fisiológica. La segunda función es que intervienen en reacciones de detoxificación. La tercera función que desempeñan los peroxisomas es que en las plantas y en los hongos la beta oxidación se lleva a cabo
exclusivamente en los peroxisomas, mientras que en las células animales también se realizan en las mitocondrias. En las plantas los peroxisomas también oxidan productos residuales de la fijación de dióxido de carbono. A este proceso se le denomina fotorrespiración. En conjunto, a los diferentes tipos o especializaciones de los peroxisomas se le llaman microcuerpos. Las reacciones que tienen lugar en el peroxisoma son reacciones catabólicas, respiración celular basada en el peroxisoma de hidrógeno, catabolismo de las poliaminas, catabolismo de las purinas, oxidación del etanol, la beta-oxidación, ácidos grasos de cadena de más de 8 carbonos, reacciones anabólicas, biosíntesis de plasmógenos, biosíntesis de colesterol, biosíntesis de los ácidos biliares y la glucogénesis. La presencia de catalasa y peroxidasa son las que usan los peroxisomas en el hígado para descomponer las moléculas de alcohol en sustancias que pueden ser eliminadas del organismo. Aproximadamente una cuarta parte del alcohol que entra en el hígado se procesa en los peroxisomas. Todas las proteínas peroxisomales se sintetizan en polirribosomas libres, entran en el citosol y contienen péptido señal de entrada peroxisomal que los dirige hacia el organelo. El mecanismo que controla la importación dentro del organelo ha sido revisado recientemente. La secuencia de señal de entrada peroxisomal que dirigen las proteínas hacia la matriz de la organela difieren de las que las dirigen hacia la membrana peroxisomal. Dos de las secuencias que las dirigen hacia la matriz han sido definidas y se denominan SEP1 y SEP2. La gran mayoría de las proteínas de la matriz son dirigidas por SEP1. Por otra parte, SEP2 es la secuencia de entrada utilizada por las proteínas involucradas en la oxidación del ácido fitánico y en la síntesis de los plasmalógenos. La secuencia de entrada para las proteínas de la membrana peroxisomal no han sido todavía completamente definidas. Los mecanismos por los cuales las proteínas llevan a cabo la secuencia SEP son importadas al interior de la organela. La biogénesis. Imágenes tempranas de la microscopía electrónica indicaban su formación a partir del retículo endoplásmico. Esto era difícil reconciliarlo con la síntesis citosólica de sus proteínas, lo que llevó a cabo la idea de que eran orgánulos autónomos como las mitocondrias y los cloroplastos. Algunas imágenes de microscopía electrónica muestran un proceso continuado de las estructuras que se van formando desde el retículo endoplásmico, retículo preperoxisomal y peroxisoma maduro, lo cual demuestra que los peroxisomas se pueden formar a partir del retículo endoplásmico. Sin embargo, una vez que el peroxisoma está aislado, incorpora las proteínas a partir de aquellas sintetizadas en los ribosomas citosólicos. Estas proteínas tienen una secuencia de señal que es reconocida por receptores localizados en la membrana del peroxisoma. Las enzimas que van dirigidas al interior del orgánulo son traslocadas a través de la membrana. Todas las proteínas incorporadas a los peroxisomas muestran los mismos péptidos señal, PTS1 o PTS2. Por sus siglas en inglés, Peroxisome Target Sequence. Los peroxisomas, a pesar de que pueden formarse desde el retículo, tienen la capacidad de dividirse mediante su crecimiento y estrangulamiento. Esto ocurre fundamentalmente durante la división celular. El proceso es llevado a cabo por el citoesqueleto y por proteínas motoras ayudados por puntos de anclaje. Internalización de proteínas y división de mitocondrias. La mayoría de las proteínas mitocondriales se sintetizan en el citosol y permanecen desplegadas al interaccionar con otras proteínas de la familia HSP70. Algunas le proporcionan las secuencias de 20 a 80 aminoácidos de señales terminales características para su inserción en complejos translocadores. En el exterior de su membrana se encuentra el complejo TOM y en interna el TIM y OXA. Estos están en los puntos de contacto de ambas membranas. Proteínas mitocondriales en el TOM
Estas proteínas deben ser liberadas de las HSP70 citosolíticas. Esto se da por la energía proporcionada por la hidrólisis del ATP. Si la proteína ha de formar parte de la membrana, como en el caso de la porina, se queda ahí. Pero si ha de ir a la matriz mitocondrial, se une a un componente del complejo TIM, llamado TIM23, que se abre para permitir la translocación. Esta transferencia se da por el gradiente electroquímico que da el bombeo de hidrógeno positivo de la matriz hacia el espacio perimitocondrial en la cadena transportadora de electrones. En la matriz, el péptido señal es lisado por una peptidasa señal. Se unen proteínas HSP70 específicas de la matriz mitocondrial para ser configuradas. La liberación de estas HSP70 también requiere de la hidrólisis del ATP. Las proteínas sintetizadas en el citosol y que van a formar parte de la membrana interna o del espacio perimitocondrial necesitan dos péptidos señal, uno para anclarse a la membrana externa y otro para el anclaje en membrana interna. Esta inserción puede seguir tres vías. 1. Estas proteínas entran a la matriz igual que las que allí residían. Se anclan a la membrana interna por su segunda péptido señal a través de su complejo OXA. Si han de pasar al espacio perimitocondrial, este péptido es lisado. 2. La proteína, en su paso a la matriz, es frenada por el TIM23 y se inserta por su segundo péptido señal a la membrana interna. Si ha de pasar al espacio perimitocondrial, se libera este péptido señal. 3. Un grupo de proteínas especializadas en el transporte de metabolitos a través de la membrana interna presenta, en vez de péptido señal terminal, varios péptidos señal intercalados en su estructura. Estas proteínas penetran por el TOM hasta un componente del TIM llamado TIM22, que los ancla a la membrana interna por medio de estos péptidos señal. Las proteínas sintetizadas en matriz mitocondrial quedan ahí o pasan a membrana interna. En este caso poseen un péptido señal que es reconocido por el complejo OXA. División mitocondrial. Esta puede tener lugar por tres mecanismos. 1. Bipartición. Esta es observada experimentalmente en dietas con carencia de riboflavina. 2. Estrangulación. Esta es observada en dietas con carencia de cobre. Y 3. Gemación. Su reproducción es muy similar a la de las bacterias. La proteína FTSZ, que interviene en la citocinesis de bacterias, también actúa en la división de mitocondrias, aunque solo en protozoarios. En células eucariotas sirve de reemplazo a la dinamina. La replicación del ADN mitocondrial no se queda en las fases cuando la replicación del ADN nuclear, sino que puede darse a lo largo del ciclo celular varias veces a necesidad. Esta replicación puede ir seguida por la división de mitocondrias o puede quedar varias copias del ADN en matriz mitocondrial.